Claudia Lozano, ¿cómo estás viendo la situación económica hoy cuando la presidenta permanentemente ya empieza a hablar de una herencia y de un país mejor al que ella recibió? Lo cual no es muy difícil si uno toma como punto de partida en la comparación la crisis 2001-2002. Bueno, la verdad que nosotros lo estamos viendo con mucha preocupación porque más allá de los discursos, lamentablemente el gobierno en este último tiempo ha ingresado en aquellas políticas que siempre dijo que no iba a transitar. Yo te diría que con mucha claridad desde el año pasado y fundamentalmente luego de las elecciones de octubre del 2013, se ingresó en una fase de giro profundo a la ortodoxia económica, que se caracteriza por una devaluación muy fuerte, 60% en un año y 23% en un mes, acompañada por un proceso de suba de precios que se adelantan respecto a los salarios y a la gente de ingresos fijos, jubilados y demás, produciendo por lo tanto una caída del poder adquisitivo de una parte muy sustantiva de la población. Yo te diría que de octubre para acá se debe haber perdido no menos del 15-17% del poder adquisitivo de la mayor parte de la población. Junto con esto la duplicación prácticamente de las tasas de interés con el encarecimiento del crédito y consecuentemente con una estrategia que a esto hay que agregar la modificación en el sistema de tarifas, lo cual va a producir también incrementos tarifarios importantes, que incluso, aun que están graduados de acuerdo a los consumos, para lo que son los sectores de menor consumo son muy importantes, no bajan del 100%, es decir, hay una combinatoria que lleva inevitablemente a una caída en los niveles de actividad económica. Están apareciendo con claridad los problemas de empleo en la Argentina que se agregan a la situación de deterioro del poder adquisitivo que la inflación producía, y esto en un contexto de un país que está atado con alambres en términos sociales, porque si bien la Argentina tiene una situación social mejor que la que tenía en el epicentro de la crisis del 2002, donde la pobreza tocó casi el 50% de la población, nosotros hoy estamos, medición más, medición menos, en torno al 30% de la población en situación de pobreza, con el 75% de los trabajadores ganando menos de 6.500 pesos, para una realidad donde en la región metropolitana una canasta de consumos mínimos para un sector medio no baja de los 10.000 pesos. La verdad es que en este contexto, que nosotros vengamos a terminar toda esta década, donde ha habido tantas oportunidades, con una política de ajuste que vuelve a cuestionar la situación social, francamente es preocupante, y preocupante sobre todo porque aparece como horizonte hasta el 2015, un horizonte de ajuste, de inestabilidad, de precios altos y demás, y con la contrapartida del retorno al Fondo Monetario Internacional, la vuelta al endeudamiento, el reconocimiento de deudas que no debimos pagar nunca, todo un conjunto de cosas que realmente cargan sobre la sociedad argentina costos que no debieran cargarse. De mantenerse estos niveles de inflación, por más que haya una desaceleración a partir de abril, va a ser un índice muy alto a nivel anual. ¿Vos crees que el dólar tolera 8 o van a tener que volver a devaluar si lo dejan en ese valor? Yo tengo la impresión que por la lógica que ha adoptado la política económica, no porque tenga que ser así, vamos a tener situaciones en donde van a volver a corregir el valor del dólar. Por eso digo que lo que veo como preocupación es que hay una situación de estancamiento y caída de la actividad económica en un contexto de inflación que se va a mantener entre el 30 y el 35% anual, y en un contexto de seguramente cada tanto, muy probablemente en el último trimestre del año, tengamos seguramente alguna modificación cambiaria. Lo más preocupante del caso es que estamos en una especie de escenario político donde resulta muy oscura la situación, en tanto y en cuanto el partido del ajuste es un partido que tiene adherentes y afiliados en el gobierno nacional y también adherentes y afiliados en una parte muy sustantiva de la oposición política. Casi yo diría que hay una convicción conservadora en el sistema político argentino que francamente es inentendible a la luz de lo que estas políticas ya produjeron en nuestro país. Y la verdad que lo que la Argentina necesita no es un perfeccionamiento del ajuste, que es lo que le reclama la oposición al gobierno, que haga más ajuste, reduciendo más el gasto público para mejorar el
la situación de las cuentas públicas, sino que tenemos que discutir acá es cómo resolvemos la construcción de un piso de garantías y de derechos para el conjunto de los hogares, sacando a la población de la línea de pobreza con solo el 5% de lo que nosotros producimos anualmente, invertido adecuadamente, no habría pobres en nuestro país, y relanzar la actividad productiva por vía de la inversión, donde hay algunas actividades fundamentales que son energía, transporte y ferrocarril para poder iniciar un proceso de reindustrialización en el país. La verdad que esa es la discusión que tendríamos que estar dando y no volver a la sonsoneta del ajuste con la que permanentemente han puesto al país en la situación en la que tenemos hoy. Ahora, el gasto público ha crecido de manera importante en la última década y claramente la distribución de ese aumento del gasto no ha sido para mejorar los niveles sociales. Lo que pasa es que el gasto público ha crecido con la puesta en marcha de algunos planes que efectivamente mejoran la situación social, como puede ser el caso de la asignación universal por hijo. Pero perdón, representan el 3% del gasto global. Por eso digo, pero lo que pasa es que se han hecho sobre la base de seguir manteniendo otro tipo de subsidios o regímenes promocionales o desgravaciones o pagos de deuda que terminan beneficiando a los sectores de mayor capacidad económica. En realidad uno tiene que reorganizar de manera completa el sistema de cuentas públicas, de manera tal de que los recursos se pongan en aquellos que efectivamente lo necesitan y que efectivamente lo que pongamos, por ejemplo, para un régimen promocional se traduzca efectivamente en inversión. Acá hay subsidios para sectores empresariales fuertemente concentrados que lo único que hacen es mantener posiciones dominantes y no invertir un peso en lo que la Argentina necesitaría. Así que en ese sentido, indudablemente, el gobierno agregó subsidios en el plano social a un Estado que necesita una revisión de todo lo que son los subsidios que hoy están percibiendo los actores dominantes. Muchas gracias.